Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos, excelente tarde tengan todos, bienvenidos a estos espacios en mis redes sociales. Noticia de último minuto, repito, por favor, compartan, es importantísimo que compartan porque detrás de esto hay muchísima información y muchas cosas pueden pasar detrás de esto. Estados Unidos comenzó en el día de hoy las deportaciones. eh, bueno, aquí me acaba de escribir una vocera de ICE a la cual llevo todo el día detrás de ella. Pero bueno, Estados Unidos ha comenzado las deportaciones a Cuba y les pongo que hay sorpresas entre los deportados. Quiero, por favor, a todo el que se va uniendo a esta hora que comparta este live. Es muy importante. Vamos a hablar de esto. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, a ver, nos hemos pasado todo el bendito día esperando a que el gobierno de los Estados Unidos nos confirme lo que ya sabíamos, evidentemente por otras fuentes, de que hoy era el primer vuelo de deportación de la administración Trump 2.0. Lamentablemente, hasta esta hora todavía estoy esperando la respuesta oficial de ICE, pero bueno, ya teníamos todo. Aquí, como pueden apreciar, déjenme y les comparto aquí los detalles del vuelo. Este fue el vuelo en el cual llegaron más de 100 personas el día de hoy, 104 migrantes irregulares, en un vuelo procedente de los Estados Unidos. Y esto tiene mucha importancia. La primera, a quienes decían de que Cuba no iba a recibir inmigrantes y que a partir de ahí se iba a desatar una crisis grave en la relación bilateral que llevaría, por ejemplo, al cierre de la embajada de los Estados Unidos. Bueno, no está pasando. El régimen cubano ha decidido aceptar a estos inmigrantes y de hecho ha decidido aceptar a inmigrantes que hace mucho tiempo no quería aceptar. Estados Unidos, miren, en Martín Noticias tenemos una política editorial que es sumamente rigurosa. Tenemos toda la información desde hace semanas de lo que está sucediendo y de quiénes son algunos de los que están en este avión, de los que estaban en este avión. Pero justamente por la rigurosidad del proceso que hacemos, no podemos dar detalles todavía de quiénes son las personas que están en este avión. Algunas de ellas muy conocidas, algunas de ellas muy polémicas. Seguiremos hablando de este tema y, por supuesto, seguiremos investigando y tenemos reportajes preparados, tenemos muchas cosas. Pero lo que sí queremos ya firmemente decir, porque es oficial, es que han comenzado las deportaciones bajo la administración Trump hacia Cuba. Este es el primer vuelo de deportación a Cuba y, como ven, no trae poca gente. Muchas veces estos vuelos de deportación a Cuba son de pocas personas. Trae 104 migrantes irregulares, ya suman 11 las devoluciones, dice el Ministerio del Interior del régimen cubano, en el año. Son 293 personas las que han recibido, no solo desde Estados Unidos, sino desde diversas partes del mundo. Abogado, ¿qué particularidad estamos viendo con este caso con estos vuelos de deportación? La mayoría de estos casos son personas que, o sea, habían pedido asilo o habían entrado irregularmente y por alguna razón se les dio una orden de deportación. Algunos estaban detenidos, otros han sido arrestados recientemente, pero básicamente todo el que tenga una orden de deportación está expuesto a una deportación sumaria. O sea, en realidad no hay nada que hacer una vez que tenga una orden de deportación y no esté protegido de ninguna otra forma. Em, o sea que, pero lo bueno, lo interesante que tiene esto es que, bueno, los primeros que han salido, hasta había uno que era del Mariel, así que una persona que entró en 1980, y que pues, en varias ocasiones el gobierno de Cuba se había negado a aceptarlo. Ahora, obviamente, han cambiado su postura y lo han aceptado. Así que en realidad es muy diversa la cantidad de personas que enviaron, hay de todo, pero mayormente son personas que estaban en detención porque habían perdido sus casos, habían entrado irregularmente y habían perdido sus casos, pero hay de todo.
Quiero contestar este comentario de Alexis Alimonta. Dice, el mismo vuelo mensual. Efectivamente, hay un vuelo mensual de deportación. Eso no se sabía, Alexis. Estamos en una administración que es completamente diferente. Les guste o no les guste, para bien o para no bien. Yo no estoy, ni voy a entrar en la polémica esta de que si Trump, no. Pero sí les voy a decir claramente de que es una administración diferente con la cual las cosas se hacen de manera diferente. De hecho, en el día de hoy, cuando hablé con ICE, entre otras cosas, lo que me dijeron fue, bueno, yo sé que nos habías preguntado esto, pero después vino el cambio de administración y hemos estado bastante complicados. Bueno, estoy esperando por la respuesta oficial de ICE con muchas otras cosas que queremos sacar, porque ya se enterarán de los detalles luego. Ya les repito, vamos a lo que tenemos en la mano, y lo que tenemos en la mano en este momento: hubo un vuelo de deportación a Cuba, más de 100 deportados, entre ellos personas que Cuba desde hacía mucho tiempo no recibía y que hoy está recibiendo. También otra buena noticia del día de hoy, y digo buena noticia porque algunas de estas personas que fueron deportadas a Cuba eran realmente criminales. Y entonces, otra buena noticia es que en el día de hoy han comenzado a excarcelar nuevamente a algunos de los presos políticos. Hay al menos 4, vi por ahí 4, entre 4 y 6 presos políticos que han sido excarcelados el día de hoy. No sabemos a qué obedece esto. El régimen había pausado las excarcelaciones después de la llegada de Donald Trump al poder. Hoy comenzó nuevamente las excarcelaciones. Entonces, son dos hechos que queremos compartir con ustedes. Abogado, importante, con todo este tema y con lo que puede... Ah, por cierto, Alexis, antes de la llegada de Donald Trump, Cuba dijo que estaba dispuesta a recibir más deportados todavía, ¿ok? Vamos, y que estaba dispuesta a hacer incluso 2 vuelos de deportación al mes. Entonces, por eso quería rescatar tu comentario, porque no sabemos qué está por debajo de la mesa en todo esto. Y lo que sí sabemos es que están aterrados con Marco Rubio. Entonces, quién sabe lo que le pueden estar ofreciendo ahora mismo a la administración. Abogado, su mensaje sobre todo lo que está sucediendo. No, definitivamente las personas que tienen una orden de deportación final, los cubanos que tienen una orden de deportación final, que tienen familias aquí, que tienen esposas que son ciudadanas americanas, hijos ciudadanos americanos, esto no les va a quitar su orden de deportación, pero sí pueden hacer lo que se llama un pare de esa deportación, lo que se llama un stay of removal. Sobre todo si ustedes tienen una cita con ICE, una entrevista con ICE de esas anuales que tienen siempre las personas que están bajo orden de supervisión, deben hacer algún tipo de trámite, porque de lo contrario corren el serio riesgo de que los detengan y que los deporten inmediatamente, o por lo menos de que los tengan detenidos hasta que haya un vuelo disponible para que lo envíen a Cuba. Muchas personas, como en el caso de este muchacho de Mariel, creo que tenía 7 años cuando entró al país, o sea, y los familiares estaban diciendo que eso era absurdo, que no conocía a nadie en Cuba, que casi no hablaba español, pero el hecho es de que era deportable, tenía una orden de deportación y todo el mundo va a tener ese mismo problema. O sea que si usted tiene una orden de deportación final, sobre todo si tiene algún tipo de beneficio que pueda pedir para que le quiten esa orden de deportación. Por ejemplo, muchas personas que tienen condenas por casos de marihuana del estado de la Florida, casos estatales por marihuana del estado de la Florida, y que se le dio una deportación en el pasado, se dijo aquí muchísimas veces, lo dijimos muchísimo, ¿no? Que hay cosas que se podían hacer por ellos, se le podían reabrir esos casos y cerrarlo para que le quitaran la orden de deportación. Ahora hemos tenido una inundación de casos así que no entiendo por qué no lo habían hecho antes. O sea, ahora lo están haciendo de pronto cuando ven la deportación a sus puertas y entonces se han decidido hacerlo cuando en realidad esto estaba disponible desde hace ya mucho tiempo, lo estamos diciendo aquí. Pero sí, si usted tiene algún tipo de beneficio que pueda pedir, si puede hacer algo para quitar esa orden de deportación, puede hacer alguna moción para remover su orden de deportación, o si puede pedir un stay of removal, definitivamente debe hacer eso antes de dirigirse a ICE o básicamente antes de salir a la calle, porque si lo detienen, corre el riesgo de que lo puedan detener y ponerlo en deportación. Quiero decir 2 cosas. La primera, agradecerles un montón a las miles de personas, literalmente miles de personas que me respondieron hoy cuando yo les dije, por favor, hay alguien en el aeropuerto de La Habana que me pueda hacer un favor. Miles de mensajes. Gracias por eso. Sé que la dictadura montó un operativo policial. Tengo a unos colegas ahí excelentes que están en La Habana justamente y montaron todo un operativo policial
alrededor del aeropuerto, era porque sabíamos que este vuelo iba a llegar y por supuesto queríamos tener imágenes de lo que estaba sucediendo y queríamos tener una, una tercera fuente también para hablar de todo esto. Y también pedirles, por favor, a todos los más de 11.000 que están entre las diferentes redes, 12.000 gente entre las diferentes redes sociales, que puedan ir a mi canal de YouTube. Es muy fácil, muy sencillo. Buscan Mario J. Pentón y le dan aquí donde dice suscribirse. Esto no le va a tomar nada y active la campanita si puede. Y aquí dice todas y así se va a enterar de cada una de las cosas que vamos a estar haciendo en este canal, que créanme, vienen más cosas. Tengo un montón de información que quiero compartir con todos ustedes. Solamente les pido paciencia porque la periodística nos obliga a no fallar, a no cometer errores, a no decir cosas que no podamos probar. Entonces, tengo un montón de cosas para compartir con ustedes y créanme que se las vamos a estar compartiendo también mis colegas de la prensa independiente que son tan geniales, que en este momento están haciendo un trabajo espectacular y que, bueno, yo sé que muchos de la seguridad del Estado estarán buscando ahora a ver quién es el que está esperando, quién es el que está buscando. No lo van a saber, porque el que menos ustedes se imaginan, ese nos manda información porque se convierte en colaborador de la prensa independiente. Gracias a todos los que, de verdad, los que aportan. Los deportados siguen ahí todavía, por cierto. Todavía estos personajes, es decir, algunos, y perdón, es decir, no quiero que todo el mundo crea que son criminales, etcétera. No, hay personas buenas y personas malas, evidentemente, como en todos los lugares. En este grupo hay gente mala y gente buena, gente que sencillamente tiene una orden de deportación por X y por Y. Una de esa gente, que no parece ser una persona que haya cometido muy buenas acciones, pues estamos esperando para poderla exponer. En fin, no quiero seguirme enredando aquí, vamos a responder preguntas. Para los que entran con visa de turismo y nacionalidad española, ¿tienen riesgo de deportación, abogado? Bueno, Shun, si estás dentro del tiempo de tu estadía, no tienes ningún tipo de peligro. Ahora, si te pasaste del tiempo de estadía sin haber pedido una extensión, por supuesto, estás expuesto a una deportación. Soy cubano, entré por la CBP-1, tengo corte cerrada, aplico en abril por ajuste cubano, no tengo asilo. ¿Qué me recomiendan? Ya lo hemos dicho tantas veces, te recomendamos asilo, es lo primero que te recomendamos. Exacto, asilo tienes que aplicar para asilo de aquí a abril. Puede pasar cualquier cosa, mañana puede pasar cualquier cosa. De veras, esto lo bueno que tiene que lo malo que se está poniendo, porque todavía viene la ley que pasó el estado de la Florida en el cual la policía puede detener a los inmigrantes. Así que, señores, eh, busquen todas las formas que tienen de asegurarse de que no los vayan a deportar. Si usted busquen beneficios, tienen los beneficios en sus manos, búsquenlos, no los dejen no lo dejen hacer porque piensen que, bueno, abril está ahí a 2 meses y ya no va a pasar nada. Nadie sabe lo que puede pasar, le puede pasar en un día, en 24 horas le puede pasar. Así que, definitivamente, mi consejo, aplica para asilo. Sí, acabo de hablar hoy mismo con una señora que me contaba que ella tenía la fecha de corte, fue a la fecha de corte, el juez le dijo, usted tiene que aplicar asilo antes de tal día, y ahora que revisó la corte, el docket de la corte, su cuestión ahí con el sistema electrónico este, le sale que tiene una orden de deportación. Ella me llamó hoy llorando, desesperada. Por supuesto le di el número de los abogados, pero lamentablemente esto fue lo que le sucedió. Entonces, para que entiendan, la situación está con bien complicada. Entonces, es importante que usted tome las cosas en serio, trate de resolver sus problemas legales, trate de encontrar su camino legal. Es lo que le recomendamos a todos. No se lo tome a la ligera, de verdad que están puestos para lo que están. La licencia de Florida, con la licencia de Florida se puede viajar en avión sin problemas. Sí, Rubencito, la licencia de Florida es un Real ID. Si ya tienes el Real ID, con eso puedes volar. Déjame ver, otra pregunta que tengo por aquí por TikTok. Tengo cita en ICE en mayo, no tengo corte. ¿Me podrían poner en corte? Voy con mi abogado. Eh, Eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones que vas a la entrevista de ICE y ICE te dice, bueno, tú no tienes corte y ahí mismo te dan un NTA. ICE tiene acceso al website donde se ponen las citas de inmigración de la Corte de Inmigración. Por lo tanto, ellos te pueden poner en la Corte de Inmigración. Obviamente, tienes que ahora mandarle
tu archivo al oficial, al fiscal de la Corte de Inmigración, que inmediatamente te va a poner, porque si ellos te dieron una cita, obviamente te van a poner en la corte. Pero sí, ICE te puede poner en la corte. Ok. Muchas gracias por el trabajo que haces, Mario, y a todo el equipo legal de colaboración, Libertad para los Presos Políticos. Dai, gracias por ese mensaje, Libertad para los Presos Políticos. Ustedes saben que este espacio es un espacio claramente para los presos políticos, para la libertad de Cuba, y por más que los ataques y las cosas, el otro día, bueno, en fin, no quiero hablar de los ataques, pero el otro día estaban desatados a esos de línea ya que creen de que me van a callar. Yo espero que lo hagan, que lo hagan mejor, porque como van de mal en peor. Entonces, a ver, ¿cuáles son las personas de CBP-1 que entraron por CBP-1 que no pueden aplicar para un asilo político? Se supone que Todo el que entró aplicar a eso. Todo el que entró por CBP-1 puede aplicar a asilo político. Ahora, si tú tenías, por ejemplo, tú eres cubano y tenías una residencia permanente en un segundo país, obviamente se puede considerar que tu asilo puede ser frívolo, ¿no? Porque supuestamente el temor que tú tenías ya en ese segundo país. Ahora, si tenías problemas en ese otro país, como pasa con México, por ejemplo, definitivamente también puedes hacer las alegaciones de lo que te pasaba en ese otro país y entonces no tendrías problemas. Pero si entraste por CBP-1 y eres cubano, no hay por qué no aplicar asilo. Carmona, Mario Abogado, ¿cómo están? No entiendo qué está pasando, que mucha gente de las que están deportando no tienen familia en Cuba. ¿Qué hacen? Carmona, lamentablemente es una pregunta que un abogado de inmigración no te va a responder porque es, a ver, miren, es crudo y duro, pero esas son las leyes. Si usted infringe las leyes y le dan una orden de deportación, usted va a ser deportado. Entonces, usted es quien tiene que tomar su vida en sus manos y tomar las consecuencias de sus actos en sus manos. Entonces, es lo mismo que con la gente que va a Cuba, con asilo hecho, etcétera, etcétera. Ya esto lo hemos hablado tantas veces. Otra, ¿quién me llamó ayer? Ayer me llamó una señora también, ayer o hoy, no me acuerdo. Me llamó una señora también que tenía, ella es ciudadana, su esposo es residente, tuvieron un problema con un problema legal en los Estados Unidos hacía muchos años, en los años 90, y creo que habían ido a Cuba, no me acuerdo a qué país fueron. Cuando regresaron, le quitaron la residencia y a él lo dejaron detenido. Entonces, porque tuvieron un problema legal y sabrá Dios qué había ahí detrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sinceramente. Para viajar dentro de Estados Unidos, los menores también deben tener un ID. Sí, todo el que viaja ahora en estos momentos tiene que tener un ID que muestre quién es, o sea, tiene que mostrar su identidad. Antes uno podía viajar hasta con nombre falso, ¿no? En los tickets de avión, pero hace mucho tiempo, desde las Torres Gemelas, pues hay que tener, usted tiene que identificarse para poder viajar. TSA es muy cuidadoso con estas cosas, así que tiene que tener, si el niño, no importa que sea niño, tiene que tener una identificación, si no es una identificación con foto, porque es un bebé, pero tiene que tener algo, un certificado de nacimiento, alguna cosa. Clau Paz, mi abuela tiene cita para las huellas el próximo martes. Ella entró con parol humanitario. ¿Se pudiera presentar con su pasaporte cubano? Sí, por supuesto, esa es su identidad. Si es el único documento de identificación que tiene y está válido su pasaporte, puede presentarlo. Ok, vamos a ver, seguimos por acá. A ver, quisiera saber algo. Mi esposo entró por CBP, ya pidió su residencia, tiene su corte abierta. Ya es suficiente con que le haya pedido la residencia, no corre peligro, tiene que cerrar la corte, ¿no? Sí, definitivamente tiene que cerrar su corte. Ahora, si usted habla de que si corre peligro o si lo detienen, obviamente al haber pedido su residencia ha pedido un beneficio y no debe tener ningún tipo de problema. Así que, pero sí, esa corte tiene que cerrarla también. O sea, no sé cuándo es que la tiene. Hubo un momento en que nosotros hacíamos las peticiones de cerrar la corte sencillamente con el recibo de que habían aplicado para la residencia. Muchísimos jueces ahora están negando esas peticiones, están pidiendo que tenga ya su residencia en la mano. O sea, esto es algo nuevo, pero es la realidad, es la nueva realidad con la que estamos viviendo. Exacto. Mira, justamente me alegra que diga eso porque hoy me encontré en un ranchón aquí que queda cerca de la casa. Me encontré con una dependiente que justamente me hablaba de esto, cubana. Ella pidió a su esposo, le puso una I-130 y justamente tenían este problema para cerrar la corte.
Mi esposo tuvo las huellas hoy y no agarraron bien. La señora dijo que es posible que reciba una carta al correo. ¿Qué pasa en esos casos? No, nada, me imagino que lo que pasó fue por alguna razón, o sea, si una persona mayor a veces las huellas no las pueden tomar bien, o si alguien ha tenido un accidente en las manos, que no, porque las huellas no se toman bien, hay formas de, o sea, uno puede escribir una declaración jurada, hay varias cosas que pueden hacer. Hay que ver cuando le llegue esa cita qué es lo que le piden, si es que le piden información, o sea, que le piden evidencia de que sus huellas, no, o sea, no se las ha borrado a propósito, que es un producto ya sea de que una persona mayor o de que ha tenido un accidente o algo así. Es muy probable que esa cita que le van a mandar lo que le pidan sea eso, porque no creo que se la vuelvan a tratar de tomar. Si no se puede tomar, obviamente, o sea, una segunda vez no va a pasar nada. Aplico la residencia en mayo y tengo corte para octubre. ¿Correría algún riesgo? Siempre corres riesgo si no haces. Repito por enésima vez esto y porque creo que es importante y lo voy a seguir repitiendo hasta que la gente lo entienda. A ti te dejaron entrar por la CBP-1 por un solo motivo. Ayer justamente estábamos un grupo de amigos y estábamos conversando de esto y hay gente que no lo entiende. Es decir, ¿por qué te dejan entrar a los Estados Unidos? Te dejan entrar a los Estados Unidos por la frontera porque usted viene como refugiado, viene huyendo. Por eso te dejan entrar. Que hayan entrado 9 millones de personas en los últimos 4 años, bueno, pues esas 9 millones de personas las dejaron entrar porque las consideraron refugiados. Si está bien, si está mal, si fue un abuso o no fue un abuso, eso es otro tema. Pero ese es como tú entras a los Estados Unidos. Por eso te dan un parol, por eso te dan esa fecha de corte para que después tú vayas y defiendas tu caso en corte. Entonces, ¿para qué te dan ese parol? Para que usted presente un asilo. Para eso te lo dan. Los cubanos, gracias a Dios, tenemos la ley de ajuste cubano, pero la ley de ajuste cubano es al año y un día. Entonces, ¿qué pasa si te agarra un agente de ICE antes de ese año? Te va a pedir dónde está tu asilo. ¿Para qué tú entraste a este país si no fue para pedir asilo? Y por eso es debido a lo último memorándum ese del que hemos hablado tantas veces, que le estamos diciendo a la gente haga su asilo, tiene una doble protección. Después lo puede cerrar, claro que lo puede cerrar, después lo puede cerrar y ya, y tú estás protegido bajo tu ley de ajuste cubano. Pero mira, ayer mismo hablábamos, una cubana que andaba con el esposo, la detuvieron porque no había hecho asilo. Esta cubana con la que hablé hoy se presentó en la corte, no había hecho asilo, le metieron una orden de deportación. Ahora tiene que apelar esa orden de deportación. Entonces es complicado, señores. En serio, tómenselo en serio porque la cosa está mala con el tema de la inmigración. Muy mal. Abogado. Sí, no, el asilo, definitivamente. El otro día tenía una persona que me decía, no, el problema es que a mí nunca la seguridad del Estado me detuvo, a mí nunca me citaron, yo no salí 7-11. Yo le dije, ven acá, ¿cuál es tu afiliación política? ¿Tú crees, tú eres comunista o estás en contra del comunismo? Yo, no, yo totalmente en contra del comunismo. De bueno, ahí tienes una base para un asilo político. La persecución por problemas de pensamiento político ya es suficiente. O sea, y de nuevo, no vamos a poner ese asilo para que usted lo gane en la corte, para que usted vaya y lo defienda. Este es el asilo para que usted se proteja. Ahora, si usted tiene ideas contrarias al comunismo, si usted, su pensamiento, su ideología es contraria al gobierno que existe en Cuba en este momento, en Nicaragua, en Venezuela, obviamente usted es elegible para asilo. ¿Lo va a ganar si tiene que pelearlo? Posiblemente no. Si te regresan, ¿qué tú crees que te va a pasar? ¿Tú crees que te van a dar trabajo? ¿Tú crees que vas a poder tener la libertad de decir lo que tú piensas? Por supuesto que no. Entonces, claro que tienes motivos, claro que tienes una evidencia ahí. Tú no le dices papi a Canel, papá a Canel. Quien le dice papá a Canel, pues sí puede ser regresado a Cuba, digo yo. Exacto. Mario, cubana, entré por CBP-1, no tengo asilo, corte desestimada desde diciembre, aplico mi residencia el 15 de marzo. ¿Corro riesgo? Lo hemos dicho, o sea, creo que esta es como la cuarta o la quinta vez que lo decimos en el programa, Mario, ¿no? Si todo, o sea, el 15 de marzo está ahí mismo, está en 17, 18 días, pero aún así, tú no sabes cuándo te van a detener. Tienes que aplicar para asilo, no lo dudes, tienes que aplicar para asilo, asegúrate, o sea, protégete, básicamente. En 20 días aplico por la ley de ajuste cubano, corte cerrada, sin asilo. ¿Qué riesgo hay si me niegan el asilo?
Es que el asilo no te lo van a negar. Tú, o sea, tú presentas tu asilo para tener un beneficio aplicado y que no te vayan a detener. Una vez que apliques para tu ley de ajuste, puedes mandar a retirarlo porque ya tú tienes otro beneficio por el cual vas a tener protección. O sea, que en realidad el asilo, ¿cómo lo vas a ganar? No tienes que pelearlo. Eso que decían que iban a poner en 180 días a las personas para que pelearan su asilo, eso es humanamente imposible. O sea, eso es imposible. Inmigración hoy es imposible. El padre de mi hijo tiene I-220A y mi hijo lo reclamó. Su corte dice dismiss, ha sido quitada. ¿Puede renovar el permiso de trabajo por asilo? Si no, ¿hay otra forma? No, si tiene su asilo presentado, por supuesto que puede renovarlo. Es más, los permisos de trabajo por asilo en estos momentos los están dando por 5 años, o sea, que definitivamente debe pedirlo. Y el hecho de que su hijo lo haya reclamado, si tiene I-220A, o sea, no tiene mucho beneficio, desafortunadamente. Más allá de que, bueno, quizás que la hayan cerrado la corte, ¿no? Pero más allá de eso, más nada. Una duda, con el recibo de 1485 puedo renovar mi licencia en la Florida. Tienes que llamar a Daniel, tienes que llamar al DMV. Dioselín, un abrazo para ti. Quisiera saber algo, mi esposo, este creo que es el que ya habíamos leído. Gracias, Dayi Guerra. Me imagino que te estás congelando por allá arriba. Andas por allá arriba, por Nebraska, por allá. Bueno, no puedo dar más detalles. Créanme que en cuanto tenga más información estaré compartiéndola con ustedes cuando tenga todo lo que se necesita tener para salir y decir las cosas. Arletis, ¿qué tiempo demora en que te llegue el recibo del asilo puesto en la corte? Cuando tú presentas tu asilo en la corte, ahí mismo te ponen un cuño en el asilo que tú has presentado. Esa es tu evidencia de que tienes un asilo en corte. O sea, no es como cuando aplicas con UCI o el asilo afirmativo, que te mandan un recibo diciéndote o sea, que lo han recibido, valga la redundancia. En la corte, el recibo es un cuño que te ponen cuando tú se lo entregas al clerk de la corte de inmigración. Ellos tienes que llevar usualmente un triplicado, uno para el fiscal, uno para el juez y uno que te quedas tú con él, en el cual te van a poner ese cuño. Esa es tu evidencia. Norge, supuesto abogado en TikTok que exponía que la ley de ajuste cubano no tiene ningún vínculo con que hayan elecciones libres y democráticas en Cuba. ¿Está suspendido en peligro realmente la ley? Gracias por esta pregunta. La ley de ajuste cubano es una ley que se creó para acoger a todos los refugiados cubanos, toda esa gente que había venido en los primeros años del régimen cubano. Es una ley para refugiados y está hecha justamente por las condiciones en que hay en Cuba. Gracias a Dios, tenemos unos excelentes congresistas, Lincoln Díaz Valar, eh, 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 Iliana Rosletinen, el mismo Bob Menéndez, que ahora se ha descubierto una trama de corrupción, él dice que es inocente, pero bueno, ha sido condenado, que pensaron en cómo convertir en ley para que ningún presidente norteamericano pueda cambiar la política hacia Cuba y hacer lo que le dé la gana con el tema de Cuba. Y crearon el embargo. La ley del embargo, que es la ley libertad, establece justamente la política de los Estados Unidos hacia Cuba hasta que en Cuba haya libertad. Entonces, parte de esa ley libertad es también la ley de ajuste cubano. Mientras en Cuba existe la dictadura, tenemos esta ley de ajuste que solamente puede quitarla el Congreso. Y es muy difícil que el Congreso la vaya a quitar. Un cubano que haya aplicado asilo antes de los 6 meses acumula presencia ilegal en los Estados Unidos. Me imagino que un cubano que entró con una visa y le dieron 6 meses de estadía y aplicó para asilo. Bueno, para ciertas cosas puede que acumules ilegalidad. O sea, por ejemplo, si quieres cambiar de estatus, después pides otro tipo de visa que no sea, por supuesto, un ajuste de estatus, una cosa así. Pero si pides por ejemplo, una visa de trabajo, una visa de estudio y se te expiró, no importa que hayas aplicado para asilo, se considera que ya no tiene este estatus y no vas a poder cambiar. Sin embargo, para la ley de ajuste no hay problema porque la ley de ajuste es bastante flexible y sencillamente si entraste, fuiste inspeccionado cuando entraste con tu visa, pues no hay problema ninguno, puedes aplicar. El asilo, si aplicaste antes de los 6 meses, obviamente te da ciertas protecciones para ciertas cosas, pero en realidad no vas a poder cambiar estatus en otro tipo de visa. Por ejemplo, sobre todo las visas de la F1, por ejemplo, si quisieras estudiar, no puedes cambiar después de los 6 meses que se te expiró porque no tienes estatus. Quiero dejar claro aquí también que el régimen cubano ha hecho lo posible y lo imposible por eliminar la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano hace que los cubanos que están en este país sean acogidos dignamente y tengan un proceso digno en este país. Y ellos quieren que los esclavos no se le vayan. Entonces, por eso intentan destruir la ley de ajuste cubano. Y parte de lo que han hecho es el ataque directo y frontal. Yo no digo que a los congresistas cubanoamericanos no haya que criticarlo, yo soy el primero que los he criticado. Pero señores,
no caigan en el juego de la desinformación y de la propaganda del régimen cubano, porque justamente tratan de destruir la fuerza política que tiene la comunidad cubana y destruir la ley de ajuste cubano, por cierto, de la cual se han beneficiado muchísimos de sus familiares. De todos esos que ustedes saben que los ven dando alaridos ahí en La Habana contra Estados Unidos, búsquenlo, que casi todos tienen familiares aquí en los Estados Unidos, casi todos. Pero bueno, la ley de ajuste cubano es más que para ellos, es para los cubanos. Ok, vamos a ver, este es el que habíamos leído. Me dieron mi residencia a S6 en diciembre del 23, retroactiva a diciembre del 22, pero gané mi asilo en octubre del 19. ¿Existe alguna forma para hacer retroactiva mi residencia al 19 para poderme hacer ciudadano más rápido, me imagino? Bueno, no, la podrías hacer si aplicaste al año de que te dieron tu asilo, podías hacerla retroactiva a la fecha en que aplicaste para el asilo. Pero si no aplicaste exactamente al año, te la tienen que dar retroactiva solamente a la fecha en que aplicaste, no a la fecha en que te ganaste el asilo. Bueno, a mí me encanta conversar con Jesús Novo y se me pasa el tiempo y se me pasa, ya pasaron los 30 minutos, así que hasta mañana, abogado, gracias por su labor, gracias por su servicio. Un placer como siempre, Mario. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.